Estamos con nuestras invitadas de hoy que vamos a pasar ahora mismo a saludar. Hoy es viaje al Museo Arqueológico Nacional. Tenemos con nosotros a Esther Pons y a Isabel Olvés. Hola, muy buenas tardes. Noches ya, diría yo. Buenas noches. A Hola, ambas. buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy Encantadas. bien. Sí, muy bien. Muchas gracias por estar una vez más en el Café de la Lluvia. Ambas sois, en este caso, conservadoras. Esther Pons, conservadora jefa, y Isabel Olvés es técnico de museos del Museo Arqueológico Nacional, en concreto del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo. Y venís a hablarnos de lo que también los amigos del Café de la Lluvia están viendo ahora mismo en imagen, que es la vitrina cero, la nueva vitrina cero. Bueno, lleva ya, no sé, llevan unas semanas, ¿no? Entiendo. Esta vitrina cero lleva poquito. Desde el 16 de Hace un mes. enero. Se fue Cerralbo y entró la vitrina cero. Fue así, ¿verdad? Sí, Estaba antes sí, sí. nuestro amigo Cerralbo y ahora está la vitrina cero, que la habéis titulado Reflejos de la antigua Nubia, un territorio de contrastes a través de la cerámica. Lo primero de todo que os quería comentar es dónde está esa antigua Nubia. Ahora iremos a las piezas, a ese contexto, pero esta antigua Nubia, ¿dónde está exactamente ubicada? Contexto Pues geográfico. empiezo yo y luego ya la siguiente Isabel. Sí. La antigua Nubia es lo que ahora sería el sur del Sudán, el sur de Egipto y una gran parte del Sudán. Es lo que antes sería la antigua Nubia. Más o menos, Está localizado. sí, toda esa zona. Está localizado. Claro, las demarcaciones cambian, los territorios cambian. Es verdad que hay, digamos, accidentes geográficos que, por un lado o por otro, históricamente marcan espacios, eso es innegable, pero otros cambian. Hay margen de maniobra en este tipo. Además, en África hay muchos cambios, ¿Cómo llamaban los egipcios a Nubia? Pues hablo yo, habla Esther, no sé Como cómo hablas. queráis, os vais, Isabel, ¿cómo le llamaban? Vale. Bueno, pues la antigua Nubia era conocida por los egipcios. Una parte se llamaba Wawat, que es la zona, digamos, más en contacto con lo que sería el sur de Egipto, el Alto Egipto, si hablamos digamos, desde un punto de vista de la antigüedad, y la otra parte era Kush. Kush era, digamos, la zona más al sur, lo que hoy entenderíamos como Sudán. Entonces, esas dos grandes demarcaciones que también fluctúan en fronteras, igual que fluctúa Egipto en distintas épocas, es el nombre que recibían en la antigüedad de esas dos regiones. Aunque por lo general se tiende a hablar de Kush como prácticamente todo el territorio. Digamos que englobaba todo, pero estaba dividido en dos grandes regiones. ¿En qué momento se realizan estos contactos con este territorio? ¿En qué momento de la historia del Antiguo Egipto? Vamos a ver, realmente tienen contactos desde muy al principio, pero sobre todo se va a dar a partir del Reino Nuevo, cuando, Egipto es un país que tenía muchas minas, y es cierto, pero Nubia era muy rica en oro. De hecho, Nub significa oro, país del oro. Y los egipcios enseguida pues, se dieron cuenta de este potencial, de estas minas, y lo que hicieron fue enseguida adentrarse en busca de minas de oro, sobre todo. Pero para ellos, que las minas de oro las controlaran ellos. Y luego estaba y que continuaron tiempo después. Y luego también está, pues toda esa riqueza, sobre todo de objetos o de materiales exóticos y de animales que ellos no tenían. Ellos determinados animales, como son los leopardos, pues por ejemplo, las pieles, determinadas tipo de maderas, etcétera, ellos no tenían resinas independientes. Todo eso Egipto carecía de ello. Y lo que hacía era, Nubia era un corredor comercial para todos aquellos que venían del sur de Nubia y que iban hacia Egipto, y luego Egipto hacia Nubia. Era, recuerdo, un territorio muy, muy rico. En cuanto a las piezas, que las piezas nos cuentan cosas, y como comentabas, Esther, ya has hablado también de materias primas, has hablado de animales, flora, fauna, todo este tipo de mercancías. En definitiva, viajaban de un lugar a otro. Ahora iremos a las piezas y cómo se trabajaba la cerámica y la relevancia que tienen estas mismas. En cuanto a estas piezas, ¿cómo llegan al museo? ¿Cómo llegan al museo y por qué elegís Vitrina Cero Nubia?
Bueno, la verdad es que el departamento, aunque es Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo, realmente son tres grandes áreas las que englobamos, que es Egipto, es Nubia y es Oriente Próximo. Entonces, es verdad que la vitrina cero rota, por así decirlo, los distintos departamentos nos presentamos, digamos, presentamos candidatura de temas y lo que queríamos desde un principio es que si el primero había sido el de Egipto, que fue en el que nos conocimos con el de amuletos, funerarios egipcios, el siguiente es de Nubia y obviamente nuestra tercera idea es darle visibilidad a lo que es Mesopotamia. Entonces, ¿Esto es primicia? bueno, Totalmente. pero luego queríamos, lo que no sabemos es cuándo va a ser la de Mesopotamia, pero sí queremos, obviamente queremos dar visibilidad a las tres áreas. Y en cuanto a las piezas, todas provienen de las excavaciones que se llevaron a cabo por las misiones arqueológicas españolas en la zona del sur de Egipto y Sudán en los años 60 y 70, cuando se produjo el llamamiento internacional para, digamos, para proteger y salvaguardar, incluso rescatar, diría yo, el patrimonio nubio que se iba a perder con la presa de Asuán. Así que todas provienen de las excavaciones españolas en Nubia. Y estas piezas... Perdón, Esther. Perdón. No, simplemente era deciros que durante muchos años existía el llamado reparto de excavaciones por parte tanto de Egipto como de Nubia, bueno, del Sudán, vamos, que era como es ahora, hasta prácticamente los años 70, que cuando una misión arqueológica excavaba en alguno de estos dos países, aquello que encontraba, con excepción si se encontraba una tumba cerrada o algo de oro, etcétera, algo como muy, muy, muy valioso, pues la mitad se quedaba en el país, pero la otra mitad se la llevaba la misión arqueológica que estuviera excavando. Y por eso en este caso, como estaban excavando españoles, pues llegaron al museo unas 3.500 piezas. Porque existía ese reparto, hoy ya no existe, por supuesto, desde los años 70 eso no existe. ¿Y estas piezas están expuestas en la exposición permanente o habéis ido a los almacenes del museo que tenéis un montón de cosas ahí guardadas? Pues mira, la mayor parte sí son de almacén. Esto queríamos hacer lo mismo y supongo que también es un poco el leitmotiv de las vitrinas cero en general, es presentar piezas que normalmente no están expuestas a público. Entonces, sí es cierto que la mayor parte de las que están ahora en esta vitrina dedicada a Nubia son de almacén, pero si no me equivoco hay 3 que son de la exposición permanente. Queríamos dar visibilidad tanto a lo que es la flora como es la fauna y para poder... bueno, no siempre tenemos de todos los animales muchos ejemplares, entonces hemos tenido que sacar, si es verdad, de la exposición permanente 3 piezas para poder ponerlas y completar así esa imagen que queríamos dar. Pero bueno, en cualquier caso, son piezas que por lo general no están expuestas a público, así que les damos una vida nueva. ¿Y esas excavaciones en qué contexto se daban? ¿Eran espacios funerarios? ¿Era un entorno, un poblado? ¿En qué contexto se daban estas piezas? ¿Dónde se encontraban? Pues la mayoría de las excavaciones son yacimientos arqueológicos en necrópolis. En el caso de España, de las misiones españolas, son yacimientos que son en necrópolis. Entonces, este tipo de objetos, junto con otros de otro material, aparecieron en las necrópolis y además aparecían en tumbas completas, prácticamente no estaban saqueadas, en algún caso sí, prácticamente no estaban saqueadas, de ahí la gran cantidad de objetos que pudieron extraer o recuperar de los yacimientos, porque si no, el agua de la presa de Asuán, la construcción, todo eso iba a quedar anegado por el mar, por el agua, que realmente una parte quedó, no fue posible por todos los países que fueron casi 100, pues no todo se pudo salvar. Por ejemplo, la Busimbel además se tuvo que trasladar 60 metros porque si no se hundía, ¿no? Y como esa, pues otra serie de templos. Pero bueno, elegimos sobre todo cerámica porque la cerámica nubia es muy, muy rica en decoración, cosa que la egipcia no. Hay momentos en la historia de Egipto que sí, pero en general no. Y representan, pues bueno, la fauna, la flora, la biodiversidad de Nubia, es un terreno con mucho contraste con respecto al de Egipto. Desiertos por un lado, pero todos esos movimientos fuertes del Nilo, en las famosas cataratas, que evidentemente cambiaban el paisaje del desierto al movimiento de agua bruto, un paisaje abrupto, etcétera, y eso influía también en la fauna y en la flora, por supuesto.
¿Cómo era ese camino de ida y vuelta, de ideas, de pensamientos? En definitiva, hay una cultura que es la cultura egipcia, que bueno, es poliédrica, obviamente, esto no es un monolito, pero que hay elementos que imagino y entiendo que se repiten, hay una serie de patrones. Hemos hablado de tumbas. ¿Cómo era este camino de ida y vuelta? Y en primer lugar, ¿cómo era en cuanto a los enterramientos? Habéis dicho, estas cerámicas principalmente se han encontrado en enterramientos, excavaciones españolas. ¿Cómo eran esos enterramientos? ¿Se tienen bien datados también estos enterramientos? ¿Son muy dilatados en el tiempo? ¿Son muy concretos? Hablándonos un poquito de ello. Pues vamos a ver, en lo que se refiere a los enterramientos, en concreto todas las piezas, salvo una, creo que es del periodo cristiano, todas son de época meroítica. Entonces, es verdad que lo que explicaba antes Esther, que la cultura egipcia y la cultura nubia tienen un desarrollo paralelo. No digo que todas tuvieran ¿cómo explicaría yo? Los momentos en que Egipto pasa por fases, digamos, las fases intermedias, el primer, segundo y tercer periodo intermedio, son precisamente los momentos en los que Nubia, digamos, resplandece, ¿no? Siempre se ha estudiado Nubia como si fuera un estado deudor de Egipto, pero obviamente en los últimos años, las últimas décadas, pues se le ha dado el protagonismo que requiere. Y sí que hay una evolución en lo que son las formas de enterramiento. Sí es cierto que, por ejemplo, en el museo tenemos unos paneles con la explicación de cómo son y no dejan de ser en algunos casos enterramientos obviamente en el suelo, en algunos casos, por ejemplo, en lo que es la cultura C, en el grupo cultural C, en donde están en algunos casos rodeados de bucráneos, enterramientos en los que tienen bueno, pues, elementos de cerámica, algún elemento de joyería y el cuerpo está depositado directamente sobre el suelo. Luego es verdad que ya en periodos posteriores, como son los de Kerma, pues son montículos mucho más grandes y luego después ya tenemos, digamos, una de las fases mucho más reconocidas donde tenemos las pirámides. Son pirámides diferentes de las de Egipto, pero es indudable, innegable, mejor dicho, que hay elementos de unión y desde luego hubo una etapa importantísima que es en la dinastía 18, 19, 20, lo que es el Reino Nuevo, en donde la cultura egipcia, digamos que coloniza o egiptiza, si se quiere decir, una amplia zona hasta prácticamente la Cuarta Catarata en Nubia. Por tanto, obviamente la lengua, la religión, podemos ver divinidades que está claro que beben de la cultura egipcia, e incluso en algunas representaciones también nubios que ya no están vestidos a la nubia, por así decirlo, sino que ya están aculturizados, si se puede decir, donde la vestimenta, la forma de vestir, la joyería, etcétera, indica que bueno, pues han tenido una cierta colonización por parte de Egipto. Vamos a ir a las cerámicas en sí, que son las protagonistas, que nos cuentan muchas cosas, a la vitrina también en sí. Lo primero que vemos en la vitrina es una imagen de fondo preciosa. Yo no sé si esto es algo de David Roberts o se le parece. Es de David Roberts. Y lo que hemos puesto en la trasera, queríamos que fuera algo representativo, pero que también fuera un poquito rompedor. Y lo que hemos puesto en un lateral, en el derecho, es un dibujo de lo que sería la flor de loto. Y desde aquí queremos dar las gracias a Maravillas Bocchio, que es quien ha dibujado no solamente esta imagen de flor de loto, que nosotros la hemos ampliado para ponerla en la trasera, sino también las cartelas que hacen referencia a las plantas, como el sojo con la vid. Pues una magnífica dibujante, le pedimos el favor, nos dijo que sí, nos lo envió. Y entonces, un poco para compensar las cartelas de los animales, lo que hemos hecho es sacar imágenes que estaban libres de poder hacerlo, un poco como del siglo XIX o comienzos del XX, que se asimilaran un poco a las plantas, pero en este caso animales, puesto que, bueno, Maravillas no dibujaba animales, dibuja plantas. Y un poco, pues esta frase que es de estos viajeros que fueron a la zona de Nubia, que se adentraron en la zona del Sunán, incluso más allá, en Etiopía, y lo que para ellos significó este país de contrastes, que lo dice, desiertos, abrupto, etcétera, pero que, ya dice la última frase, la naturaleza manda. En pocas palabras, por mucho que queramos, es lo que hay, y sigue habiéndolo, o sea que no
no es una cosa de hace tiempo, sino que continúa solo. ¿Y qué es? ¿Es un templo? Entiendo lo que estamos viendo. ¿Está localizado este templo? El que vemos en imagen, de David Roberts, perdón. Sí, si no estoy equivocada, creo que es el templo de Filé. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Puede ser, sí, creo que sí. Y la verdad es que lo vimos en su momento, teníamos 2 o 3 imágenes, pero bueno, esta es, digamos, la que encajaba mejor. Y, y bueno, queríamos buscar algo que es verdad que estamos hablando de Nubia, pero el río Nilo es un elemento conductor para las dos culturas. Entonces queríamos poner algo que de alguna manera el público pudiera reconocer, pero que estuviera en Nubia, que no se alejara de Egipto, porque también en la exposición permanente tenemos Egipto y Nubia a la vez. Y como ha explicado Esther, pues este dibujo maravilloso de maravillas que quisimos ponerlo a un lado, una flor de loto que es como muy representativo también de la cultura nubia y también egipcia. Y como aparece en la cerámica que habíamos escogido, pues nos parecía lo más oportuno, ¿no? Una imagen un poco siglo XIX, pero bueno, creemos que ha sido muy, muy bonita. Esperemos que guste. Es preciosa la definición, es preciosa. Vamos a avanzar, vamos a ver también cómo está expuesta la propia vitrina, aquí lo estamos viendo también en imagen, algunas de las piezas en este caso. Hay mayor detalle en algunas de las imágenes. Habéis puesto aquí también, efectivamente, describís, ¿no? Las cartelas, como habéis comentado, están dibujadas, lo que se ve en la cerámica. Sí, ponemos lo que se ve en la cerámica y lo que significa la planta. La flor de loto es muy típica de Egipto y del Sudán, pero en el fondo significa el renacimiento. La flor de loto durante el día está abierta, pero por la noche como que se cierra, ¿no? Y es esa representación simbólica del día y la noche. Y tampoco nos podemos olvidar, aunque aquí no lo hemos puesto, que la flor de loto era muy, muy característica en las fiestas, esto es un paréntesis, porque es afrodisíaca. No nos podemos olvidar. Aquí no lo hemos puesto porque era una representación de cerámica, pero sí, era y es muy importante, sigue siendo la flor de loto. Y con respecto al sorgo, el sorgo es un cereal que se conoce ya del 8000 antes, sobre todo en esta zona, y que hoy en día sigue siendo parte de su, bueno, a lo mejor en la ciudad no tanto, pero en los pueblos sigue siendo parte de su alimentación básica, este cereal. Y es verdad que no teníamos una buena imagen. Bueno, es el vasito, el cubilete que está a la derecha, que no se encuentra en muy buen estado, pero sí hemos querido mostrarlo, primero porque es la única pieza que tenemos con sorgo, y luego por la importancia que tiene. Y en el caso de la vid, pues bueno, la vid no solamente servía pues para comer, para beber, evidentemente, porque los egipcios conocían el vino y bebían vino pues en las fiestas. Ahí están todas esas inscripciones, esas imágenes de recipientes cerámicos conteniendo vino, etcétera, y el tipo de vino y quién lo hace, el vino, porque lo está marcado, sino que es importante la vid porque no solamente en el momento faraónico y en el momento de Nubia, sino continuará en época grecorromana y lo veremos la importancia de la vid en el mundo cristiano. Así que, bueno, sigue siéndolo en todas partes y en todas las cronologías. Vamos a avanzar. Aquí tenemos más imágenes. La otra parte, que también hay fauna aquí. Estamos viendo las cartelas, aparte la fauna. ¿Qué fauna era la característica de esta parte, de esta región de Sudán, en el Antiguo Egipto? Bueno, tal y como ha comentado antes Esther, es verdad que hay muchos animales que son comunes y son los que hemos querido representar a través de estos cubiletes y estos vasos así globulares, pero también es cierto que había otros que eran solamente de la zona de Nubia y de hecho aparecen representados, por ejemplo, en las tumbas tebanas como elementos que formaban parte del tributo anual, ¿no? Como esas pieles de leopardo o los huevos de avestruz o los monos que aparecen representados a veces con las jirafas. Entonces, en este caso, dentro del pequeño elenco que tenemos de piezas, pues hemos representado el cocodrilo, muy vinculado también a la figura del dios Sobek, así que siempre hacíamos como esa pequeña alusión hacia Egipto. Tenemos la serpiente, que también se vincula con la serpiente Apophis, esa contra la que hay que luchar para poder volver a renacer al día siguiente, pero es verdad que también la serpiente tiene un lado no solamente negativo, sino también positivo. También es el Ureus, también es la diosa Wayet, así que tenemos distintas connotaciones. Luego también la pieza pequeñita que está
no lo puedo señalar, no sé si puedo señalarla. ¿Esta? ¿Se ve si lo señalo? Esta misma. No, pero dime tú cuál. Esta. La pequeñita, exacto. Esa, Que sí. es la base de un cubilete en donde habría una jirafa. Eso sí que es solamente representativo de la zona de Nubia. Y luego a ambos lados tienes, a la izquierda tendrías no me va a salir ahora el nombre, el escorpión. Y luego al lado derecho tienes la rana, que también tiene ese significado de renacer y de volver a la vida. Este tipo de... Aquí tenemos la chuleta Aquí tenemos las vitrinas. Aquí, fíjate, esta es la imagen, ¿no?, que decías, Sí. que era mayor definición. Este tipo de... Aquí hay una... Esta es la rana. Estamos viendo la rana. La pieza, por ejemplo, es de la exposición permanente. Ahí está. Esta es de la exposición permanente. Este tipo de cerámicas nos están preguntando en el chat qué funcionalidad tenía, para qué se empleaban este tipo de cerámicas. Bueno, la mayoría de las cerámicas, de los recipientes cerámicos, son o contenedores, a veces de líquido o de grano, etcétera, o que tenía una simbología, simplemente no se ponía nada, pero tenía una simbología religioso-funeraria. En la representación de imágenes en cerámica, depende de lo que se esté representando, es un poco también para aquellos animales que pueden ser peligrosos, como una serpiente, como un escorpión, como un cocodrilo. Evidentemente es peligroso porque puede atacar. Esa es la idea, y para ellos tenía muy claro que si les mordía una serpiente, les picaba un escorpión o les mordía un cocodrilo, pues o se morían o quedaban muy mal. Y entonces, simbólicamente también se lo ponían en las tumbas un poco para prevenir a aquellos enemigos que se pudieran encontrar en el más allá. Esa frase que a veces decimos, ten a tu enemigo al lado, pues aquí se podía un poco decir claramente el tener a ese enemigo que pueda, por un lado, ahuyentar a aquellos animales Y luego, además, por ejemplo, el escorpión, lo hemos encontrado en alguna tumba, si te pones un escorpión cerca del muerto, un escorpión muerto, hace que ese escorpión, en el fondo, ayude a la barca sagrada para que te lleve al más allá, y atacará también a la serpiente Apophis de la que antes hablaba Isabel. O sea, que tenía por un lado un carácter, iba a decir entre comillas, cotidiano, pues simplemente contenedor, etcétera, pero que no ponían la representación pictórica porque sí, tenía también un carácter simbólico. En cuanto a Nubia, haciendo un poco ya de reflexión final y esa influencia en lo que conocemos como el Antiguo Egipto, bueno, el caso de los cusitas tuvieron mucha fuerza, ¿no? Nubia sí que ha influido políticamente en las estructuras de poder, valga la redundancia, que puedes entender del propio Antiguo Egipto. Bueno, en principio, cuando hablas de cusitas, está la 25ª dinastía. Claro. Es la dinastía de los faraones negros, se les conoce así, porque son precisamente, digamos, esas generaciones, obviamente pasado en el tiempo, pero esas generaciones que habían vivido y convivido en muchos casos, luchado probablemente, pero también asimilado mucho de la cultura egipcia. En definitiva, ellos en muchos casos se consideran los únicos herederos o los herederos reales de la cultura egipcia, de manera que en un momento dado, en torno al 750-700, es cuando se produce la conquista al revés, es decir, desde la zona de Kush, toda esa zona que digo de la tercera, cuarta, quinta catarata, que es la zona de Napata y Meroe, hacia arriba, hacia el Mediterráneo, pero solamente durará esa dinastía, la dinastía 25, donde hay pues, faraones de la talla de Taharka, muy reconocido, con unos susceptis maravillosos, ¿verdad? Que son una verdadera preciosidad, pero solamente dura ese momento y luego ya posteriormente, bueno, se retrotraen de nuevo a las tierras del sur, insisto, a las últimas cataratas, y allí continuarán, pero con una cultura fundamentalmente nubia. Pero sí es verdad que hubo un momento en que los faraones eran negros, faraones negros de la zona de Kush. Da la sensación, por lo que siempre pasa, que todo aquel quiere legitimarse en el periodo antiguo,
en el reino antiguo. Me puedo equivocar, no lo sé. Pero toda la sucesión que ha venido después de los grandes faraones o de las grandes pirámides, por así decirlo, es como que todos tienen un halo de legitimación o esa identidad, ese hilo conductor que sigue. A lo mejor me equivoco, corregidme por favor, porque aquí las expertas sois vosotras. Pero claro, me hablas de Cus y me dices, quieren recuperar. ¿Es esto así o es una visión que tenemos también dentro del marco historiográfico de nuestra mirada? O ellos lo ponían por escrito, queremos volver a las esencias, no sé, me lo estoy inventando, pero ¿cómo era esto? Bueno, ellos realmente, los antiguos egipcios, bueno, la etapa cronológica del periodo faraónico es muy amplia, son casi 3.000 años, son mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí es verdad que cada vez hay muchos momentos como los intermedios en que llegan a gobernar hasta 2 y 3 faraones a la vez, porque cada uno quiere su zona, hasta que uno de ellos pues, es más fuerte que el otro y acaba venciéndolo. Pero la idea es, ¿por qué yo no puedo gobernar Egipto? ¿Por qué yo no puedo ampliar la zona de Egipto y poder controlar toda la parte de Egipto? No hemos de olvidar que Egipto era y fue durante muchísimos años casi el país más poderoso de la antigüedad. Y entonces, qué mejor que intentar controlarlo. Entonces, cuando algún faraón, entre comillas, era algo débil, o entre comillas, o porque no tenía el suficiente ejército fuerte, siempre surgía alguno que si estaban sobre todo en los primeros intermedios, en los que tú ves que la 10 y la 11 van a la par. Controlan una parte de Egipto. Cuando entran los faraones negros, conquistan una gran parte de Egipto, pero todavía hay en la zona norte, en la zona de Sais, los gobernantes que no quieren a los faraones negros y con el tiempo los van expulsando hasta que los expulsan definitivamente, bueno, porque serán más débiles, porque tienen menos territorio, por la razón que sea. Hemos de tener en cuenta que también tenía muchos mercenarios y eso es dinero, ¿eh? O sea que si quieres mercenarios, has de tener dinero. Hasta que a finales de la 25 los expulsan definitivamente y se crea la dinastía 26. Entonces, sí es verdad que durante algunas etapas hay como, bueno, pues la parte del Bajo Egipto y el Alto Egipto están gobernados por faraones distintos, que eso engloba pues los nomos que lleva cada Alto o Bajo Egipto, los gobernantes, en fin, cuanto más poderosos eran esos gobernantes, a los que los faraones les daban muchas prebendas, pues mejor, pero también te corrían el riesgo que tanta prebenda a todos estos hacía que luego se volvieran contra ellos, que eran, bueno, pues con tanto que tengo más que tú, ahora puedo luchar contra ti y ganar. Y eso fue casi, entre comillas, con faraones muy fuertes, ¿no? Casi una constante. Estamos ya en el tramo final, como digo. ¿Es fácil visitar esta zona ahora mismo? La zona que pertenece a la antigua Nubia. ¿Se puede trabajar allí? Bueno, trabajar, supongo que sí, pero no deja de ser una zona conflictiva. Es verdad que también, por ejemplo, hace unos pocos días pues, han venido unos amigos que acaban de estar, vinieron al museo a visitarlo y a conocer un poco las colecciones que había de Egipto y Nubia, y nos pidieron información pues, sobre la cultura nubia en general, para poder visitarlo. Y de hecho acaban de estar. Y bueno, lo único que podíamos oír eran flores y alabanzas porque lo han pasado muy bien, estaba todo muy tranquilo, no han tenido ningún problema. Es verdad que incluso nos dijeron que habían visitado algunas excavaciones, una en concreto americana, les enseñaron todo, no tenían la sensación de miedo, por así decirlo, bueno, una situación que pudiera ser conflictiva. Es verdad que estaban en la zona del norte, es verdad que Sudán sabemos que está dividida en dos. Ellos no atravesaron la frontera hacia Sudán del Sur, están en lo que es la República de Sudán, que es la zona norte, y la visión que nos han dado es bueno, de absoluta tranquilidad y de poder disfrutarlo, gente muy amable y sin ningún problema. Así que, bueno, en principio, estas son las últimas noticias que tenemos, pero bien. Lo que pasa es que no es un país que hayan explotado turísticamente, ¿eh? Ellos de momento, las infraestructuras pues a veces son, bueno,
no muy avanzadas, es a lo mejor difícil llegar a los sitios, etcétera. No van por como la ciudad grande, Jartum Vale, pero alguna otra ciudad, pero además todos son como pequeños pueblos, un sitio para otro, de difícil a veces o complicado acceso, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que sí, llegaron hasta Jartum, más allá, ¿no? Y lo único que el visitante que vaya tiene que tener en cuenta que no va a encontrar una serie a veces de comodidades que esperas encontrar, porque no es Egipto, que está mucho más turistizado. Sé que esa no es la palabra correcta, está muy mal, pero dedicado al turismo. Sudán no. De momento no, y no parece que quieran, ¿eh? ¿Podéis adquirir, el museo puede adquirir piezas? Esto yo creo que lo pregunté la otra vez también. ¿O podéis hacer alguna compra? ¿Tenéis, os dejan? Pues, Hay presupuesto, ¿no? En definitiva es una cuestión, entiendo, de presupuesto y, bueno, esto será complejo, ¿no? Pero ¿tenéis algo ahí? ¿Podéis contar algo o no hay nada? no, sí, el museo, vamos a ver, el museo no puede por sí solo adquirir, porque no es autónomo. Quien lo adquiere es el Ministerio El ministerio. de Cultura y lo deposita en el museo. Si alguien quiere donar una pieza o hay que comprar una pieza, hay que hacer un informe. Si has de comprarlas, haces un informe y dices, bueno, pues esta pieza pues vale tanto, más de esto no. Bueno, en caso de que el ministerio tuviera dinero, pues entonces la compra y la deposita. Una donación se necesita, igual que para compra, pero sobre todo una donación, todos los papeles. No puedes decir, como a veces es costumbre, era de mi abuelo. La pieza de tu abuelo no vale. O sea, tienes que demostrar que esa pieza, con papeles, ¿de dónde la has sacado? No se hace una pieza porque sí. Pero sí, realmente se pueden comprar piezas, pero siempre es el ministerio el que la compra. El informe lo hacemos nosotros, cada departamento, y luego el ministerio decide si puede pagarla o no. O si sube mucho, si es una subasta, decir, bueno, mira, hasta 20 podemos, pero más allá no. Y entonces, pues, se compra o no se compra. Pero bueno, es lo que dice Esther, hay que tener mucho cuidado. A veces no es tanto, digamos, la parte económica, que sí lo es, por supuesto, también la procedencia, ¿no? Y evitar, pues poner al museo en una situación complicada de comprar una pieza y luego encontrar que está en la lista roja o que es fruto de que ha salido de manera ilegal del país, etcétera. Entonces, eso hay que mirarlo muy, muy bien para evitar problemas futuros, ¿no? Claro, porque entiendo bien que se detectar una pieza pues, fruto del expolio, que pasa mucho, lamentablemente, pues fijaos en Siria, ¿no? Lo hemos hablado y lo conocéis mejor que yo, toda esta región. Claro, ahí encendéis las alertas, ¿no? A ver de dónde viene esto, porque y luego también las falsificaciones, que entiendo que habrá algunas que sean difíciles de diferenciar si es real o no. Sí, cuando una pieza es difícil, está muy bien falsificada y dudas, mejor no adquirirla. Simplemente lo pones en el informe. Hay dudas respecto a esto y esto. Bueno, por lo que sea, una inscripción no nos parece muy correcta, pues este tipo de peinado no es propio de Egipto, o esta cerámica nubia, pues no sé, cualquier objeto. Entonces has de especificar el porqué, hacer un informe de por qué consideras que esta pieza no es auténtica y bueno, y entonces pues evidentemente no se compra la pieza. Esto es interesante porque también es la labor que realizáis los profesionales de los museos y que se tiene que conocer, ¿no? Que es una labor además social muy importante, esta de identificar, de saber, de conocer y también de denunciar si hay cierto tipo de actitudes, pues digámoslo, ilegales, ¿no? Previsiblemente de delito, por así decirlo. ¿Qué os iba a comentar ya de verdad para cerrar? Entonces, ¿vais a sacar algo nuevo que tengáis en el almacén o algo así en la exposición temporal, algo de Egipto, Nubia o Mesopotamia? Supongo que sí, pero hasta aquí puedo leer. Vale. Y luego, de Vitrina Cero Mesopotamia, que seguro que ya la tenéis pensada, decid algo así que vais a meter sí o sí. Piezas. Piezas, imágenes y cartelas. ¿Alguna pieza de que adquirió Rivadeneira en aquella época? No vayas por ahí a ver si aciertas. Por ahí no vale, que acertarás. Habrá que esperar. Queremos proponerlo, vamos a hacer
bueno, esto es una idea que se nos da porque cada día tenemos ideas como ahora vamos a hacer esto, ahora lo otro. Entonces, queremos hacer una para Oriente Próximo y darle también, pues esto, un papel del que se merece, porque siempre es como la gran olvidada. Y además que no hay que olvidar que tenemos hace 3 años las salas de Oriente Próximo cerradas, nos han vuelto a abrir desde la pandemia. Pero ¿está cerrada ahora? Están cerradas. Desde 2020, desde marzo. Entonces, bueno, ahora hará 3 años. Entonces lo que queremos es darle una visibilidad a esas piezas. Nosotros lo pondremos al museo, a dirección, haremos un proyecto de lo que queremos exponer y a ver si nos dicen que sí. Bueno, suponemos que sí. No sabemos si será a finales de este año o primeros del otro, porque van, como ha dicho Isabel, cada 3 meses se cambia y hay muchos departamentos que colaboran, ¿no? Detrás del nuestro vendrá uno de numismática, así que vamos rotando. Así que bueno. Piezas, carteles y paneles. Vale. Bueno, ahí también tenéis un montón de imágenes, ¿no? Preciosas del siglo XIX por muchos viajeros, o sea que Sí, podéis elegir. Yo Bueno, me acuerdo vas tirando. Yo me acuerdo, no, porque yo tuve de maestro Joaquín Córdoba de la Autónoma y bueno. entonces, bueno, pues algo de esto, algo sé, poco, Sí, pero sí. algo sé, ¿no? Y sé que él también fue una parte importante con Carmen Pérez Díez en su momento, ¿no? Que no me equivoco, ¿no? En el montaje del nuevo museo de esta zona, y sé que asesoró. Creo que sé que asesoró Joaquín. A las salas de Oriente Próximo Era fue Oriente, Joaquín quien sí. asesoró realmente, porque ni tanto Mari Carmen ni yo, que entonces estaba Mari Carmen, pues conocemos poco de Oriente Próximo. Hombre, sabemos nuestra colección, las piezas que tenemos, Claro, hay como 550 y muy buenas, de muy buena calidad, sí. muy enteras, que eso es importante. Y lo que pasa que, bueno, 550 piezas no son muchas para una colección y no podemos dar una historia general. Pero sí, él asesoró para esta exposición, bueno, esta sala permanente que tenemos en el museo. Y bueno, la idea es eso, ir rotando, pero que esta vez ya toque Oriente Próximo, que creemos, Isabel y yo, que ya toca. Desde luego. No, desde luego. Me preguntan, perdón, me preguntan, tengo que preguntaros. ¿Todas las piezas son del museo? No hay de la vitrina cero, son siempre del museo, ¿no? O sea, esto es así, ¿verdad? No hay cesión Las piezas de vitrina cero son solo del museo. Todas son del museo, del museo. De salas no siempre, Claro. pero de las salas permanentes no siempre. Vale. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos algunas piezas del Museo de Antropología que las tenemos en depósito y hay que renovarlo. Y Prado. sí, sí. Entonces vamos teniendo alguna, pero de las vitrina cero siempre. Vale, y ya la última, joder, me vais a matar. Es que yo siempre estoy igual, pero es que me surgen cosas sobre la marcha. Ya no tengo los apuntes, las preguntas ya están todas hechas, pero es que me surgen cosas nuevas. Exposición, claro, el Museo Arqueológico Nacional tiene una sala abajo que es de exposiciones temporales, ¿no? Porque la vitrina cero tú entras, la permanente, y a la izquierda nada más entrar lo tienes en los tornos. Pero en la exposición temporal, ¿hay algo previsto sobre Egipto? Bueno, de momento no. Pero mira, ya nos daremos Isabel y yo 2 vueltas. Bueno, no, de momento no, porque como eso se prepara con tiempo, pues detrás de esta exposición va a venir otra, pero ¿Cuál? Bueno, eso no significa que no. No sé, la verdad que no. Iba a venir una que se ha suspendido, pero no sé ahora qué es lo que iban a hacer. Canarias, me parece, sobre arqueología canaria. A lo mejor viene la de Canarias, pero iba a venir otra que se ha suspendido. Sí. Entonces, realmente como eso se pide con tiempo, pero llegará, por supuesto que llegará, o de Egipto o general sobre Nubia o sobre Oriente. Pero bueno, sobre Egipto nos vamos a pensar un tema. Bueno, aquí me dicen Tutankamón, porque como ha sido el aniversario, bueno, ¿cómo es posible? No tenemos ninguna pieza de Tutankamón, ojalá, no tenemos nada, absolutamente nada. Por cierto, puntualizó también que se nos ha olvidado con esto, que el hecho de haber hecho la de Nubia, obviamente también es para darle visibilidad a esa segunda parte del departamento, pero también, digamos, es nuestra pequeña aportación, aunque ya estamos fuera de fecha, del año pasado, que se cumplieron 50 años del Templo de Bod. El año pasado fue un año redondo para la egiptología y
no podíamos casarlo a la vez porque ya estaban, bueno, los departamentos ya se habían puesto, digamos, en cola para presentarlo, y cuando decidimos hacer el de Nubia dijimos, bueno, es nuestra pequeña contribución, si podemos decir, a la celebración de 50 años del Templo de Bod en Madrid. Pero es que ahora ya hablas del templo y ¿Lo ves? hay que No cenar, hablamos más. hay que cenar. No, pero claro, ¿por qué no me meten el templo dentro del museo? No es imposible, no entra, pero ese es otro tema muy espinoso, ¿no? Sí. Bueno, el problema del templo de Bod es que hay que recordar que es el único templo de los 4 que están fuera de Egipto que está en la calle. Claro. Bueno, en este caso está en un sitio, vamos, que es un Sí. sitio muy bonito, Pero es el único que no está cubierto. Claro. Los demás, el de Turín, el de Leiden y el de Nueva York, están en los museos. Y bueno, hay que ver cómo se proyecta algo para que este templo, que es tan bonito, no se vaya perdiendo. Está en un sitio, pues, Rosales, muy bonito, pero es un poco alto, en donde hace mucho viento, hace frío, llueve y hemos tenido alguna nevada. Y luego hace mucho calor. Claro. Todo eso, evidentemente, Y hay mucha no gente. tanto a la piedra, que la piedra no es muy buena en general de los templos egipcios o de una etapa, sino también a las inscripciones. Claro. Ahí había un cuartel, pues era la zona, ¿no? Que había un cuartel ahí, el cuartel de la montaña. Sí, es que no sé si me equivoco, si no, sí. No sé. Y bueno, pues claro, al final tampoco tenéis, decir, quienes deciden no sois vosotros, pero asesoráis, No. entiendo, y decís, oye, No pues depende del museo. No, pero el templo no depende del museo ni depende del ayuntamiento, ¿eh? el Claro. Ayuntamiento de Madrid. No tiene nada que ver el museo. Pueden preguntarnos, podemos asesorar si nos preguntan, Claro. pero depende del ayuntamiento. Claro. Vaya. Bueno, pues estaremos atentos también al templo. Y nada, muchas gracias a las dos por estar en el Café de la Lluvia hoy. Esto estará también en YouTube, estará en podcast, estará en todos los formatos en unos días. Y de verdad, muchísimas gracias por este huequecito que habéis hecho al Café de la Lluvia, que todo el mundo vaya a verla, que está hasta el 26 de abril. Estoy hablando de memoria, cuidado. 17. 17. Ujú. 17 de abril. Esa vitrina cero, nada más entrar a la izquierda, tornos izquierda, ahí está la vitrina cero para degustarla. Pues aquí lo dejamos, de verdad, muchísimas gracias y pasad ya buena noche, ya que se va a cenar ya. Vale, muchísimas gracias, Javier. Gracias. Hasta otra. Hasta otra. Bye. Gracias. Gracias, adiós, Gracias. adiós. Tenemos allá nuestras invitadas.